contextualizando esto, vimos las veces anteriores la devoción, que una de las marcas de un verdadero cristiano es la devoción a Dios a través del Espíritu Santo. La devoción a través del Espíritu Santo. La segunda marca era la delicia en Cristo como la gloria suprema del creyente. Que nos deleitemos solamente en la persona de Cristo y en la cruz de Cristo. Y ahora llegamos a la tercera marca o la tercera señal de cómo es o cómo debe ser un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano, hermanos, debemos tener desconfianza de vivir en la carne. Desconfianza de nuestra carne, hermanos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo del 1 en adelante, hasta el 3. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí está el tercer punto: no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, en donde estas personas habían introducido ciertas creencias, ciertas doctrinas filosóficas que no estaban apegadas a la palabra del Señor. Y de ello hablamos cuando decimos los judaizantes. Hermanos, esto es como decía, que debemos tener devoción en el Espíritu y que nuestra delicia es Cristo en nuestras vidas, en la vida del cristiano. Y esta es la característica que es contraparte. Nos dice, hagan esto, dice, no tengan confianza en la carne. Hermanos, la gloria en Cristo, por definición, si yo me quiero gloriar en Cristo, no me puedo gloriar en otra cosa. Hermanos, no podemos por un lado exaltar al Salvador y por otro lado exaltarme a mí mismo. Pablo dice, solamente uno puede ocupar el corazón del hombre. Y esto queda mucho más claro cuando nosotros estudiamos el texto original. El término que aparece al final del versículo 3, cuando habla del término carne, aquí no se limita solamente al cuerpo físico, ¿cierto? No es a esto que tocamos. Cuando habla de la carne, no es solamente a lo que nosotros vemos físicamente, a esto que tocamos, sino que se refiere a todo lo que el hombre considera como mérito delante de Dios. Lo vamos a ir desarrollando este término. Hay un autor bíblico que dice lo siguiente, hablando de la carne: esta palabra se refiere a cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para salvación. Esto es la carne. La carne es cualquier cosa fuera de Cristo en donde basamos nuestra esperanza para salvación. ¿Y cómo sabemos que Pablo está hablando de este tema? ¿Cómo sabemos que Pablo no solamente se está expresando acerca del término carne como algo exterior, algo que estamos tocando? Por el contexto del término, de los versículos. Porque Pablo lo sabía él por experiencia. Porque a partir del versículo 4, Pablo va a empezar a presentar su propio testimonio. Su testimonio de salvación. Y en esencia lo que Pablo va a empezar a decir en el versículo 4 en adelante es esto. O mejor dicho, Pablo les quería decir, miren, si confiar en la carne fuera una opción válida para entrar en el reino de los cielos, entonces yo tengo más motivos que gloriarme que cualquiera de ustedes. Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo. Mire, si quieren poner la carne, si quieren poner las experiencias, ¿saben qué? Yo les voy a empezar a dar a conocer mi currículum. Si ese fuera un motivo necesario y suficiente para salvación, entonces yo aquí estoy listo. O sea, como dice el hermano, yo aquí ya estoy a otro lado, estoy cumplido. ¿Y qué dice? Leamos los versículos del 4 al 6 de Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Miren lo que empieza a enunciar aquí el apóstol Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que él es en la ley, irreprensible. Ahí tení. ¿Ah? Mira, si fuese motivo que yo puedo confiar en la carne como hecho para salvación, mira lo que te quiero presentar. Presenta sus credenciales, pero estas credenciales las podemos dividir en dos categorías. Por ejemplo, en las primeras, él enuncia los privilegios que él había heredado. Y en segundo punto, son los logros personales que él había tenido. Y comienza con el versículo 5, dice, soy circuncidado. Circuncidado al 8º día. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo comienza con la circuncisión? Porque, hermanos, este era el tema más importante para los judaizantes de la época, la circuncisión. Esto era, de hecho, la primera exigencia que ellos requerían a todos los varones gentiles para salvación. Eso es lo que se exigía. Todos los varones judaizantes se debían circuncidar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si esto fuese motivo necesario y suficiente, hermano, yo estoy circuncidado. Es más, le dice, yo soy circuncidado al 8º día, conforme al rito mosaico. Es decir, no solamente había sido circuncidado, sino había sido circuncidado al 8º día. Eso hablaba de que él no fue un cristiano tardío. Hermano, al 8º día lo llevaron a la circuncisión. En otras palabras le dicen, miren varones judaizantes, si yo soy judío de cuna, de chiquitito, yo no fui circuncidado cuando grande, yo fui circuncidado de cuna. Les dice, yo soy del linaje de Israel. Mire, esto uno puede decir pasarlo por alto, pero él podía trazar su descendencia al decir esto. Esto era muy importante para ellos. Mire, yo soy del linaje de Israel. Mire, yo vengo de la tribu de Benjamín. ¿Y qué había ocurrido con la tribu de Benjamín? Fue donde salió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Él estaba trazando su descendencia. Ahora, ¿por qué lo hace esto? Porque él estaba demostrando que él era un judío auténtico, ¿verdad? Él dice, yo soy hebreo de hebreos, hermanos. Querer decir que yo soy hebreo de hebreos, hermano, yo estoy comprometido con el idioma, yo estoy comprometido con las costumbres, yo estoy comprometido con las tradiciones. Él estaba comprometido con las tradiciones de su nación, a pesar de que el apóstol Pablo había nacido en Tarso. Claramente los privilegios de Pablo eran envidiables para cualquier judío, pero hay más. Hermanos, Pablo llegó al extremo del judaísmo. Dice en cuanto a la ley, al final del versículo 5 podemos ver, dice, soy fariseo, le dice. Y por un lado, como le decíamos, es los privilegios y las cosas que él había logrado. Esto es, todo lo que acabamos de mencionar es lo que él heredó, no es algo propio, ¿cierto? Dice, yo soy judío, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Yo soy un auténtico judío, les dijo. Pero después él empieza a hablar de los logros personales. Lo otro que él habían sido los privilegios. Y al final del versículo 5 empieza a hablar de los logros que él había adquirido. Y él dice, yo soy tan celoso de la ley que me volví fariseo. Pablo había alcanzado el nivel más alto de rigurosidad, el nivel más alto de legalismo posible. Si había alguien legalista era el hermano Pablo. Y en más, mire lo que él menciona. Era tan celoso de la ley judía que él quiso eliminar a la iglesia como una demostración de su celo por el judaísmo. Y eso lo vemos en el versículo 6, dice, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Y termina diciendo, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Será poco todo el currículum que les tiró? No, ¿cierto? No, yo creo que sacó la artillería y dijo, ya, aquí me voy con todo, si es con todo, con nada. Pero miren, es como aguántense un poquito, aguántense un poco y mira, les quiero dar a conocer esto. Hermanos, si era por juzgar por las apariencias externas, Pablo era un ejemplo en todos los sentidos de la palabra. No había un mejor judío que Pablo, no había.
Y sin embargo, si leímos versículo 7 de Filipenses 3, mire lo que había hecho Pablo. Guardado de los perros, guardado de los mutiladores de la carne. Comienza a dar, dijo, todo su currículum, todo lo que él había heredado, todos los privilegios que él tenía. Pero en el versículo 7 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, hermanos. Es decir, no solo lo consideró como pérdida. Hermanos, el apóstol Pablo lo consideró todo lo anterior como ineficaz, ineficiente para la salvación. La palabra pérdida significa estorbo. Hermanos, todo lo que él había mencionado anteriormente lo consideró como estorbo para la salvación. Porque Pablo entendía que mientras él confiara en sí mismo, él no podía confiar plenamente en Cristo. Hermanos, en otras palabras, no hay espacio para la carne donde reina Cristo. No hay espacio para la carne donde reina Cristo. Él no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte ni con sus antepasados, ni con Jacob, ni con Moisés, ni con Abraham, ni con Saúl, que había salido ahí de la tribu de Benjamín. Porque él decía, solo Cristo basta, solo Cristo salva y solamente Cristo merece nuestra confianza eterna. Eso les quería dar a conocer. No podían confiar en la carne, no podían. La pregunta es, ¿por qué Pablo pasó de decir todo esto justo después de afirmar que Cristo era la gloria eterna del cristiano? Porque yo hubiese terminado ahí, pues, si ahí estamos, como que estábamos bien hasta ese punto, hasta donde estaba describiendo el apóstol Pablo. Pero terminó el versículo 3 de esta manera: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y agrega que hay que tener desconfianza en la carne. Dice, no confíes en la carne. Cristo no comparte su gloria con nadie. Entonces sería, hermanos, una contradicción decir que Cristo es nuestra gloria si nosotros estamos confiando en algo más. Hermanos, eso es precisamente lo que un corazón rendido a medias, un corazón que está un poco rendido, ligeramente rendido, es lo que hace. Siempre intenta añadir algo más a Cristo. Siempre. Cristo nunca es suficiente cuando un corazón no está rendido completamente a Él. Y es por eso que Pablo acá incrusta este texto. Hermanos, porque ¿saben cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación más grande que existe hoy en la iglesia? Hermanos, y no es la de rechazar a Cristo abiertamente, porque esa no es la tentación más grande. La tentación más grande que hay en la iglesia es la de mezclar a Cristo con la carne. Porque aquí nadie va a rechazar a Cristo abiertamente, ¿verdad? No estaría aquí, ¿cierto? Si partimos de esa base. Pero lo que ocurre dentro de la iglesia es, agreguemos algo más, pues. Sí, está bien. Cristo murió en la cruz, padeció, resucitó al tercer día, pero ¿eso no más? ¿Y con eso yo solo puedo alcanzar salvación y vida eterna? No. Ahí había muchas corrientes filosóficas, hermanos. Muchas personas ahí en Atenas que estaban introduciéndose a la iglesia, que le estaban diciendo, mira, esto no puede ser así. Mira, aquí hay que agregar algo más. Y había muchos hombres que se dedicaban a esto, hermanos. Es decir, Cristo nos salvó, pero agreguémosle ritos. Cristo nos salvó, pero agreguémosle obras, agreguémosle tradiciones, agreguémosle méritos personales. Hermanos, el agregar cualquier cosa a la salvación que por medio de Cristo hemos alcanzado solo por gracia, esto no es una combinación inofensiva, sino que es una combinación letal para la iglesia. No podemos permitirla. Y estaba ocurriendo en esos años y ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la iglesia. A lo largo de toda la iglesia se han querido introducir la sociedad, el gobierno y todas entidades, por ejemplo también publicitarias, quieren llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y ponernos cosas que son aparentemente inofensivas, pero que son un arma letal
para la iglesia del Señor. Los judaizantes decían que ese era un evangelio que no salvaba. Y por tanto el apóstol Pablo dice, esto hay que condenarlo totalmente. Y lo hace también en Gálatas. Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 10. Dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire la aseveración que hace. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, un anatema es un maldito, un separado. Y mire, era justamente lo que Pablo estaba diciendo. Si alguien que predica otro evangelio debía ser separada de la comunidad de creyentes. Un anatema es alguien que no tiene comunión con Dios. Y no solamente era un tema de disciplina, sino que Pablo estaba protegiendo a la iglesia. ¿Y de qué la estaba protegiendo? De las falsas doctrinas. Porque Pablo, al igual como lo debe estar usted y yo, debemos estar comprometidos con la pureza del evangelio. No hay otro evangelio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿acaso no es esto la esencia de toda religión falsa? ¿Y qué dice? No importa cómo se vista, no importa qué nombre adopte la religión, todos coinciden en lo mismo. Toda religión falsa dice que Cristo no es suficiente. ¿Qué pasaba, como les acabo de mencionar, en el primer siglo? El judaísmo decía Cristo más circuncisión. El catolicismo romano en los tiempos de Lutero enseñaba que, y todavía enseña, que es Cristo más sacramentos. Pero hermanos, el protestantismo liberal de hoy repite, Cristo más buenas obras, Cristo más justicia social, Cristo más moralidad. Pero Pablo acá en este texto responde con la misma contundencia que lo hizo en el primer siglo y también lo podemos aplicar para el día de hoy. Les dice, ¿Cristo no es nada o Cristo lo es todo para el creyente? Porque le dice, el cristiano verdadero no confía en sus propios méritos. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestra carne no mora el bien. Usted y yo somos pecadores. No podemos confiarnos de nuestra carne. Sería algo absolutamente absurdo y una muy mala decisión querer confiar en nuestra carne. Esto no debe ser así. Y es por eso que Pablo concluyó el versículo 3 de capítulo 3 de Filipenses. Dice, no teniendo confianza en la carne. Iglesia, no tengamos confianza en la carne. Porque podemos caer en la misma trampa que han caído a lo largo de los siglos la iglesia. Aún nosotros, hermanos, que hemos estado en la misma iglesia por tantos años, hermanos, podemos caer en la misma trampa. Podemos decir, oye, pero yo me he bautizado. Podemos caer en la misma trampa. Oye, pero yo creo que eso es para los que llevan los nuevitos nomás, para los que llevan un año, meses en el evangelio. Cuidado, hermanos. Cuidado, iglesia. Para los que llevan 5, esto cumple para los que llevan 10, para los que llevan 20, los que llevan 40 años en el evangelio. Para todos. Todos podemos caer en este mismo peligro. Porque estamos convencidos que aquí nadie dirá que no necesita a Cristo, ¿verdad? Nadie va a decir eso. Hermanos, la salvación nunca es Cristo y algo más. La salvación es Cristo y nada más. Es Cristo solamente. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana a cada uno de nosotros. Jóvenes, esta pregunta también es para ustedes. Matrimonios, adultos, esta pregunta es para todos nosotros. ¿Dónde está tu confianza, hermana querida, hermano querido, joven querido? ¿En qué estás depositando tu confianza? ¿Estás depositando tu confianza en Cristo
o en Cristo más tu servicio? ¿Estamos depositando nuestra confianza en Cristo o en Cristo más nuestra reputación? ¿Estamos depositando nuestra confianza en Cristo o en Cristo más nuestra crianza ejemplar? Hermanos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta o nuestro argumento en el día del juicio? Creo que todos vamos a decir, Señor, pero yo creo en Cristo. Hermano, Señor, yo creo en ti. ¿Qué le vamos a decir? Señor, pero si yo estuve toda mi vida sirviendo en mi iglesia local. Algunos puedan decir, Señor, yo renuncié a mi trabajo y dediqué toda mi vida a servirte, Señor. Le vamos a decir, Señor, pero si yo fui bautizado en una iglesia respetable, yo no me bauticé en cualquier lugar. Señor, pero yo estuve fielmente. ¿Qué le vamos a decir delante del Señor? ¿Qué le vamos a decir? Señor, pero mira a mi hijo servir en el ministerio. ¿Va a ser ese nuestro argumento delante de la majestad de nuestro Señor? Porque tenemos aparente piedad, hermanos. Y esta aparente piedad o apariencia la tenían estas personas también, si eran personas que estaban inmersas en la iglesia, que tenían voz y voto, hermano. No eran desconocidos, aquí no le está hablando a inconversos. El apóstol Pablo le habla a los filipenses, entre nosotros, hermanos. Tenemos que distinguirnos, es por eso que tenemos que ver cuál está siendo nuestra devoción delante del Señor. ¿Qué tal está nuestra delicia? ¿Nos estamos gloriando en Cristo? ¿Nos deleitamos en las cosas del Señor? Tenemos que ponernos en la lupa de la palabra y decir, ¿estoy confiando en la carne o no? Porque puede ser que en algún momento el Señor puede decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso es, mire lo importante. Hermanos, tomemos la seriedad de este asunto. Esto es serio, hermano. Porque la carne puede disfrazarse de piedad. Porque aquí nos vemos todos piadosos, hermanos. Pero cuidado, porque algunos podemos tener doble vida. Cuidado, cuidado jóvenes, cuidado juventud, cuidado maridos, cuidado esposas. No nos disfracemos de piedad, teniendo una apariencia el día domingo y el día de la semana, hacer todo lo que se nos dé la gana y no actuar como verdaderos hijos de Dios. Porque hermanos, la carne, estábamos todos cantando aquí alabanzas, ¿cierto? La carne puede cantar, la carne puede servir en un evento maravilloso, pero por motivos incorrectos. Porque me quiero dar a conocer. Una de las luchas que tuvimos, o que tengo, hermano, es poner en alto el nombre de Cristo. Pero hermano, cuidados, no nos confiemos de la carne. Porque la carne, vuelvo a repetir, la carne se viste de piedad. Podemos servir por los motivos incorrectos. Hermano, la carne puede hasta sufrir por motivos religiosos o espirituales. Pero si usted y yo confiamos en algo nuestro, aunque sea una pequeña parte, es porque nos falta aún entender el verdadero evangelio. Porque el evangelio despoja al hombre de toda gloria. El evangelio nos quita todo orgullo. El evangelio nos vacía y nos lleva solamente a refugiarnos en la persona de Cristo y en nadie más. Entonces, hermanos, no puedo dejar de hacer esta advertencia. Querida iglesia, hermanos amados, porque les amamos mucho, hermanos. Abandonemos la confianza en la carne. No pongamos nuestra esperanza en el servicio. No pongamos nuestra confianza en las tradiciones. No pongamos nuestra confianza hasta en nuestra obediencia. Es tiempo que rindamos nuestro corazón a Cristo. Nuestra seguridad solamente debe ser Cristo. Cristo, hermano, y nadie más. ¿Por qué Cristo? Porque Él fue el Cordero que fue sacrificado. Él es el que consumó la obra. No es la obra de Cristo y algo más. Hermanos, miren la importancia de esto. La sangre de Cristo es la que aplacó la ira de Dios. No es nuestro servicio, no es nuestras buenas obras, no son los ritos, no son las tradiciones. La sangre de Cristo fue la que aplacó la ira de Dios. Porque hermanos, no importa en cuántos ministerios sirvamos, para aplacar la ira de Dios se necesitó de un cordero sin mancha. Para aplacar la ira, Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la resurrección es la única que pudo vencer la muerte.
Su justicia es la única que nos puede vestir a nosotros pecadores y presentarnos santos y sin manchas delante de Dios. La sangre de Cristo. Entonces, hermanos, la salvación no está en lo que eres ni en lo que haces, sino que está en lo que es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Solo Cristo basta, solo Cristo salva, solo Cristo reina. Hermanos, este texto penetra profundo, desgarra nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos obliga a decidir hoy y contestar esta pregunta. ¿En qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en Cristo o en Cristo más nosotros mismos? Hermanos, la carne nos puede prometer mucho. Hermanos, gracias por tu servicio. De verdad que lo valoramos enormemente y es lo que necesitamos para el funcionamiento de la iglesia local. Pero no pongamos nuestra esperanza en lo que hacemos cada uno de nosotros. La religión puede tener apariencia de piedad, pero sin Cristo la religión conduce a la muerte. Hermanos, el creyente genuino se distingue y este es el distintivo porque su gloria está en el Hijo de Dios, no en el yo, no en lo que yo hago. Así que hoy es el día, hermanos, en que usted y yo debemos tomar esta decisión, abandonar nuestra confianza en la carne y abrazar solamente a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Él es el que consumó la obra, Él es el que venció la muerte y Él es el que cubre al pecador con su justicia eterna. Y solo quienes se rinden de todo corazón delante de Dios pueden mostrar que pertenecen al pueblo de Dios. Y esa es la marca distintiva, hermanos, de una persona que pertenece a la verdadera iglesia de Dios. No es válido ni es suficiente vestirnos de una piedad aparente, porque ocurrió cuando la iglesia se estaba gestando en sus inicios. Ha ocurrido a lo largo de los siglos, hermanos. Y hoy en día también ocurre, hermanos. Nuestra apariencia externa no es suficiente para agradar a Dios. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No nos confiemos en la carne, no nos confiemos en lo que hacemos. Hermanos, aquí no hay capacidad humana, sino que es el Espíritu Santo guiando a su iglesia. Amén. Aquellos que no tienen confianza en la carne, aquellos cuya devoción está en Cristo, aquellos que hemos sido transformados de forma genuina en nuestro corazón. Y como dije en las veces anteriores, no nos olvidemos que nuestra devoción se demuestra por el grado de obediencia a la palabra de Dios. Nuestra devoción se demuestra por el grado de obediencia a la palabra de Dios. La verdadera devoción se demuestra por el temor reverente que tengo delante de Dios. Podemos decir que nuestra delicia es Cristo, que nos gloriamos en la persona de Cristo y en nadie más. Amamos a Cristo. ¿Es nuestra delicia, hermanos, conocer más de Cristo? ¿Es nuestra delicia estar en las cosas del Señor? ¿Es tu prioridad estar en las cosas del Señor? ¿Estimas como prioridad asistir a tu reunión de mujeres? ¿Es tu prioridad, joven, asistir a tu reunión de jóvenes? ¿Es prioridad estar cada domingo acá instruyéndonos en la palabra del Señor? ¿Nos deleitamos en las cosas del Señor? ¿Es Cristo nuestra delicia eterna? ¿O vengo solamente si se alinean los astros, como decimos? Si pasa esto, si ocurre esto, si pasa esto, yo voy a estar. Mire, si pasa esto, pero hermanos, cuando es nuestra prioridad, cuando de verdad Cristo es la devoción para el cristiano, hermanos, debemos anhelar estudiar su palabra, estar en la oración. Hermanos, oremos cada vez más. Usted y yo necesitamos orar cada vez más, porque nuestra carne nos estorba. Es estorbo para nuestra vida espiritual la carne. Los deseos que tenemos es estorbo. Hermanos, su carne nunca va a querer venir. Nunca va a querer estar en la oración. Hermanos, esa es nuestra carne. Por eso no podemos confiarnos en nuestra carne. No podemos, hermanos.
Es por eso que tenemos que someter nuestra vida delante del Señor y venir en obediencia, estar en las cosas que el Señor demanda de nosotros. Es Cristo y nadie más. Podemos decir que amamos a Cristo, que es nuestra delicia. Hermanos, exaltamos la cruz de Cristo, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Hermanos, glorificar a Cristo, gloriarnos en la cruz de Cristo, exaltar la cruz de Cristo, vivir por la causa de Cristo, es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Tomemos conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, la sangre de Cristo fue la que aplacó la ira de Dios y se necesitó, como decía, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, inmolado. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. No para vivir como tú quieras, hermana. No para que hagas lo que a ti se te dé la gana. Porque los parámetros los tenemos en la palabra del Señor. No sigamos de una manera torpe viviendo a nuestro antojo. Pero si así estoy bien, pero si me estoy vistiendo de piedad, es que si yo voy los domingos. Hermanos, asegurémonos que estamos en Cristo. Asegurémonos de que Cristo sea tu delicia, de que Cristo sea nuestra delicia. Que tengamos una devoción genuina de nuestro corazón. No podemos vivir en una dualidad de vida, hermanos. Esto no es bíblico, hermano. No, pero es que si yo no le hago mal a nadie, si yo a mi esposa no le falta nada, hermanos, y queremos mentirnos que lo que estamos haciendo es suficiente, que con lo que yo hago ya estoy bien. Y esa es una mentira, hermano. Cristo demanda devoción. Cristo demanda que nos deleitemos en la cruz de Cristo. Cristo demanda que abandonemos nuestra carne. Todo lo demás, porque Pablo lo dijo en el versículo 7, todo lo demás, lo desecho, todo lo demás es pérdida, todo lo demás es estorbo. Y estamos hablando del apóstol Pablo, judío de judíos, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. Hermanos, un judío ejemplar. Pero hermanos, para vivir una vida que agrada a Dios, las obras no cuentan. Para vivir una vida de integridad, de santidad delante de Dios, es gozarnos y deleitarnos en la cruz de Cristo. Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más lo afirma, ahora hablándole a los Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y recordemos lo que dijo Pedro ahí en 1 de Pedro 2:24. Dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Quién fue él mismo? Cristo. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué nosotros, hermanos, para qué nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Cristo cargó con nuestra culpa y nuestra maldad. Cristo llevó nuestros pecados. Cristo padeció por usted y por mí. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, fuimos comprados a precio de sangre. Ahora, sabiendo esto, ¿podemos vivir como impíos? En ninguna manera. No podemos vivir una doble vida. Hermanos, iglesia, no podemos pasar por alto el sacrificio de Cristo. No podemos, por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Hermanos, esta es una voz de alerta, un llamado de atención para nosotros, su iglesia. Abandonemos la carne. No sigamos viviendo en la carne y con sus deseos y pasiones, porque eso nos va a conducir al error. No podemos gloriarnos en nuestra carne. Meditemos en la palabra del Señor, querida iglesia. Reflexionemos en esto.